Bueno, vamos a analizar un proceso de evaporación como estábamos comentando. Por medio de una regla que surge de un balance de masa que se llama regla de la palanca. Esta es una ecuación que nos permite calcular la composición de ambas fases en un sistema en equilibrio líquido-vapor cuando el sistema recae en el estado saturado, es decir, una mezcla de líquido más una mezcla de vapor. Vamos a analizarlo así. Se tiene un sistema de dos componentes, es benceno más tolueno a una atmósfera. Se encuentra en fase líquida y contiene 40% mol benceno. Este sistema se va a calentar hasta 100 grados Celsius. Hay que determinar el porcentaje de las fases líquido y vapor, la composición de las mismas, el punto de rocío y el punto de burbuja de la mezcla. Bueno, vamos a plantearlo así. De inicio, voy a poner este aquí. Digamos, yo tengo un tanque que contiene la mezcla. Inicialmente esta mezcla, bueno, yo no sé si se encuentra en fase líquida o en fase vapor, tendría que ver el diagrama de fases. Pero bueno, supongamos que está debajo del punto de saturación. Entonces al inicio, esa mezcla en fase líquida es completamente líquido y tiene un porcentaje definido de benceno. Voy a llamarle B al benceno. Por lo tanto, su fracción es 0.4 molar. Entonces, como es una mezcla binaria, y sabemos que la suma de ambas composiciones en una mezcla binaria siempre es 1, es decir, la fracción de benceno más la fracción de tolueno, siempre es 1. Entonces, la fracción de tolueno sería 1 menos la fracción de benceno, lo cual aquí me daría 0.6. Esta es la composición inicial. Entonces, vamos a ver el diagrama de fases. Para resolver esto, se nos proporciona este diagrama de fases a una atmósfera o bien 760 milímetros de mercurio. En la fase X, aquí en el eje X, tenemos composiciones en la fase líquida, X, y en la fase vapor Y de benceno. B es benceno, que sería el componente más volátil. En el eje Y, yo tengo la temperatura. Aquí. Este es el eje Y, la temperatura en grados Celsius. Bueno, entonces lo primero que hacemos para identificar esta mezcla es trazar una línea vertical en donde existe la mezcla, es decir, en 0.4 fracción mol de benceno. Yo la voy a representar aquí. Aquí tengo una línea. Vertical. Bueno, esa es la línea vertical que representa 0.4 fracción mol de benceno. Entonces, de inicio, para hacer una mezcla líquida debería de estar entonces debajo de este punto que es aproximadamente 95 grados Celsius. Se me pregunta, bueno, de esta mezcla líquida que comienza a evaporarse o comienza a calentarse partiendo de un punto debajo de 95 Celsius, ¿cuál sería la composición de esa mezcla a 100 grados Celsius? Noten que aquí cae en la zona líquido más vapor. Esta línea azul representa la línea de líquido saturado. La línea anaranjada representa la línea de vapor saturado. Aquí debajo de la línea azul, todos los puntos que caen debajo son fase líquido comprimido. Todos los puntos que caen arriba de la línea de saturación de vapor son vapor saturado.
mayores temperaturas existe en fase vapor, a menores temperaturas existe en fase líquido. Entonces, todos los puntos que caen dentro de esta zona de aquí, intermedia, se consideran una mezcla líquido más vapor. Entonces, todo lo que cae entre esa línea es una mezcla líquido más vapor, saturado. Entonces, yo tendría que localizar para este punto de aquí, que es 0.4 fracción mol de benceno, contra 100 grados Celsius. En ese punto yo tengo que determinar qué porcentaje es líquido y qué porcentaje es vapor. Entonces, hay que analizarlo. Voy a trazar una línea horizontal. Ahí. Que represente ese punto. Vamos a ponerlo de otro color que resalte un poco más. Así. Entonces, en ese punto yo necesitaría saber qué porcentaje, se me pregunta lo siguiente, en ese punto, ¿qué porcentaje tengo yo de fase líquida? ¿Qué porcentaje yo tengo de fase vapor? ¿Y cuáles son las composiciones de ambas fases? Entonces vamos a interpretarlo. Se me pide entonces porcentajes de líquido y de vapor, composición de las fases, punto de rocío y punto de burbuja. Vamos a interpretar entonces esos puntos del gráfico. Bueno, de inicio, yo tengo aquí fase líquida, que bueno, como ya comentábamos, es cualquier punto debajo de 95 grados Celsius. 95 grados Celsius es este punto. Y este punto debe ser más o menos, vamos a acercarnos. 1, 2, 3, 4. 102 grados Celsius. Entonces, bueno, también se me pide punto de burbuja y punto de rocío. Lo vamos a registrar desde el inicio. Punto de burbuja es la temperatura. Sí, la temperatura en la cual se forma la primera burbuja de vapor. La primera burbuja de vapor, como ya lo habíamos hecho en otros ejercicios, se forma en la línea de vapor saturado. Entonces acá es el punto de burbuja. Vamos a analizar. La primera burbuja más bien parte de aquí. Si yo comienzo a calentar la fase, aquí sigo teniendo 100% líquido. En el punto donde toca la línea azul, que es líquido saturado, se forma la primera burbuja de vapor. Entonces sí, el punto de burbuja debería de ser de 95 grados Celsius. Yo lo leí de aquí. Y el punto de rocío, PR, ahora sí es la temperatura donde se forma la primera gota de líquido. Si yo estoy condensando un vapor, enfriándolo, que tengo vapor sobrecalentado, toco el punto de vapor saturado y justo ahí se tiene la primera gota de líquido. Entonces, en 102 tenemos la primera gota de líquido. Okay. Puntos intermedios representan una coexistencia de fases líquido más vapor. Entonces, de acuerdo a la interpretación que hemos estado haciendo, puntos intermedios son estos, entre 95 y 102. Yo tengo una coexistencia de fases. Y finalmente, en una temperatura mayor o encima de 102, se tiene 100% vapor. Sin embargo, esto no es fijo. ¿Por qué digo que no es fijo? Porque, digamos,
Si yo estoy evaporando partiendo desde fase líquida, bueno, tengo 100% líquido saturado. Cuando llego a 95, justo aquí, ese líquido se comienza a convertir en vapor. ¿Qué significa? Bueno, se comienza a convertir gradualmente. Digamos que yo tengo ese líquido con esta composición. Ya nos olvidamos de esta fase vapor. Y conforme sigo aumentando, se forma la primera gota de líquido, pero va, perdón, la burbuja de vapor, pero va disminuyendo la cantidad de líquido. Ese sería el cambio de fase. Poco a poco, este líquido se va convirtiendo en vapor entre esta temperatura, entre 95 y 102. Así hasta que la fase vapor domina. Si yo sigo calentando, va a existir poco a poco más cantidad de vapor, pero menor cantidad de líquido hasta que se convierte en 100% vapor, encima de los 102 Celsius. Entonces esto es variable que depende de la temperatura. A su vez, lo que es variable son las composiciones. Como comentábamos ayer, yo tengo aquí una composición de un componente, por ejemplo, de benceno constante, que sería 0.4. La composición de tolueno sería 0.6. En la fase vapor se mantiene. Fracción de benceno debe ser 0.4, pero fracción de tolueno debe ser también 0.6. Sin embargo, conforme se va convirtiendo líquido en vapor, benceno y tolueno se difunden en las fases. Esto genera que las nuevas fases, vapor y líquido, cambien de composición y son de composición diferente a cuando estaba en fase líquido comprimido y a cuando está en fase de vapor sobrecalentado. Entonces son nuevas composiciones que dependen de la temperatura. Tengo aquí, esa es la fase de vapor, le voy a poner Y. Fracción de vapor de benceno, tengo fracción de vapor de tolueno. Y en esta fase yo tengo también fracción de benceno nueva y fracción de tolueno nueva. Ambas suman 1, pero son diferentes de la composición original. Eso depende de la temperatura. Entonces se me pide determinar la composición de esta mezcla de fases y la composición de cada fase. Ese es el planteamiento que vamos a resolver. Entonces, para determinar ese punto, vamos a analizar qué composiciones tendría la fase vapor, la fase líquido, si yo me muevo al punto donde la temperatura es de 100 grados Celsius, que como vimos en el diagrama de fases, es este punto. Justamente a 0.4 porcentaje de benceno o fracción molar contra 100 grados Celsius. Entonces, en este punto, sabemos que cae en la zona de líquido más vapor. Entonces, vamos a ver qué se nos pide. Se nos piden dos cosas, básicamente. En ese punto, ¿cuál es la composición de las fases? ¿Qué porcentaje yo tengo ahí de fase vapor? ¿Qué porcentaje tengo yo de fase líquido? Y las composiciones de cada una. Es decir, la fase vapor tiene una composición de benceno, tiene una composición de tolueno. La fase líquida también, pero son diferentes de la composición original, de la composición inicial. Y están regidos por el equilibrio. Porque este sistema se tiene a una atmósfera y a 100 grados Celsius. Bueno, para ese cálculo existe una regla que surge de un balance en masa que se llama regla de la palanca. Bueno, ¿por qué se llama regla de la palanca? Porque se asume la existencia de una línea recta que se llama palanca.
La línea recta es esta línea horizontal verde que yo representé. Y a grandes rasgos, la regla de la palanca surge de un balance en masa. Les voy a colocar a qué se refiere. La regla de la palanca es una ecuación que me dice que el porcentaje de fase en una zona donde coexisten dos fases es igual al brazo opuesto de la palanca entre el brazo total de la palanca multiplicado por 100. Bueno, ¿qué es el brazo? El brazo de palanca es esta zona, la región comprendida entre este punto y este otro. Esa es la palanca. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, determinar el porcentaje de la fase líquida, bueno, la fase líquida está aquí a la izquierda. Esta es la palanca. El brazo opuesto, vamos a darle aquí, marcar estos puntos. Aquí le voy a llamar punto A, punto B y a este punto C. Entonces el brazo opuesto, si yo estoy marcando el porcentaje de la fase líquida, que estoy acá, como vimos, es brazo opuesto entre brazo total de palanca multiplicado por 100. Entonces, bueno, si yo quiero el porcentaje de fase vapor, fase líquida estamos analizando. El brazo opuesto de la fase líquida es la longitud BC. Entonces es el punto C menos el punto B. ¿Por qué es el brazo opuesto? Bueno, porque está a la izquierda la fase L y la palanca es esta zona que yo marqué aquí. La zona BC es el opuesto de la palanca de la fase líquida. La palanca es la longitud desde A hasta C. Entonces, bueno, si yo resto C menos B, me da el brazo opuesto a la fase L. Y si esto lo divido entre el brazo total, que sería C menos A, me daría el porcentaje de fase al multiplicar eso por 100. Y para el porcentaje de vapor, es decir, ahora yo tengo esta fase de acá, fase vapor. Bueno, ahora el brazo opuesto de la palanca de la fase vapor, como yo tengo la fase vapor a la derecha, el brazo opuesto es la longitud AB. Entonces la longitud AB es la resta de B menos A dividido entre el brazo total de palanca, que sigue siendo C menos A. Entonces, bueno, la pregunta ahora es ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿Y cuánto vale A? Eso lo vamos a leer. Aquí voy a marcarlo. Desplazo estas líneas horizontales para poderlo leer aquí abajo. Entonces, bueno, A, yo lo trazo aquí, lo leo en este punto, que sería más o menos, digamos, punto 21. A, digamos, aquí yo tengo punto 21. A. B vale 0.4, es el dato. Y C vale aproximadamente, si yo ahí lo acerco, aquí es punto 5, digamos punto 45, punto 46 diría yo. Entonces eso vale cada uno. A vale punto 21, B vale punto 4, C vale punto 46. Entonces nos resta sustituir
esta parte en la ecuación de acá. En ambas ecuaciones obtendríamos el porcentaje de fase líquida, porcentaje de fase vapor, y las composiciones de la fase líquida y de la fase vapor, yo las leo del punto A y el punto C. El punto A es la composición de benceno en la fase líquida y tiene una composición de punto 21 a 100 grados Celsius, es esta línea horizontal. El punto C es la composición de benceno en la fase vapor y sería 0.46. Entonces, nos resta hacer la sustitución. Vamos a hacerla. Sí, vamos a registrar entonces esos resultados. Aquí haciendo la sustitución, bueno, C menos B entre C menos A por 100. Ok. Sería el porcentaje del líquido. Esto sería, bueno, si sustituimos, C menos B es el brazo opuesto, 0.46 menos 0.4, 0.46 menos 0.4, todo esto va a ir por 100, entre el brazo de palanca, que sería C menos A, 0.46 menos 0.21. Eso nos da un porcentaje. El porcentaje de vapor debe ser B menos A, es decir, 0.4 menos 0.21, entre el brazo de palanca, que es el mismo para ambas fases, por 100. Entonces, hacemos esta operación y eso sería... Para el porcentaje de vapor es 76 y para el de líquido es 24. Muchas gracias. 76% y 24%. Ok. Entonces, estos son los porcentajes. Nos falta nada más determinar las composiciones. La composición de la fase líquida y de la fase vapor. Esto es sencillo. La composición de la fase líquida yo la leo en el punto A. Es decir, en B yo tengo la fase líquido más vapor que se distribuye luego en A hacia la fase líquida y en C hacia la fase vapor. Entonces yo leo en el punto A el porcentaje de benceno en el líquido, que sería 0.21. Eso lo voy a registrar. Entonces de benceno es 0.21. Y de benceno en el vapor yo lo leo en el punto C, porque este benceno se distribuye hacia C y se distribuye hacia A. En A es el líquido saturado, en C es el vapor saturado, 0.46. Entonces acá es 0.46. El resto, las fracciones de tolueno se calculan asumiendo que siempre la composición de benceno más la composición de tolueno es 1. Entonces 1 menos 0.21 me da la composición de tolueno en la fase líquida, que sería 0.79, y 1 menos 0.46 me da la composición de tolueno en la fase vapor, que da 0.54. Estas dos tienen que sumar 1. Entonces, con regla de la palanca, son cosas diferentes el porcentaje de vapor, es decir, de vapor total, pero este vapor contiene benceno y tolueno, y el porcentaje de líquido, que también tiene benceno y tolueno. Y las composiciones individuales de cada componente van a ser diferentes. Entonces, ese es un ejemplo de uso de la regla de la palanca.